nuen paper hobea egitea, baina ezin izan da, eta batzutan olakoak ere gertatzen dira, eta denbora aldia luzea da, hau lehenengo txapelketa besterik ez da, eta orduan, gauza hauek ondo hartu behar dira, badakigulako gerta daitezkela, eta orain aurrera segitzea besterik ez dago. Olako lehiaketa txar bat duzunean, ez dakizu ze gertatu den, normalean ez da ohikoa hain gaixi egitea, egin daiteke hobeto edo okerrago, baina hain gaixi ez da ohikoa, eta onartu beharra dago, azkenean kirola olakoa da, eta kirola honetan ere olakoak gertatzen dira, eta niri gaurkoan egin tokatu zait, nik uste dute paper hobea egiteko negola, baina ez dira gauzak ondatea, eta listo. Aurtengo helburua beti da munduko txapelketa, eta oraingo txapelketa guzti hauek, nahiz eta garrantzitsuak izan beti dira bere prestakuntza moduko bat Alemaniako munduko txapelketarako, eta hori izango da helburu nagusia. Orain datorren asteburuan Augsburgon bertan beste lehiaketa badugu, gero ekainean bi munduko kopa, eta nik uste dut denboraldi polita egiteko aukera dudala, eta hori helburua. Ha sido, no hay para qué mentir, ¿no? Ha sido un desastre total. La verdad que esperaba hacer un papel mucho mejor, pero las cosas han salido bastante mal y la verdad que no he podido competir a mi nivel y es lo que hay. Al final el deporte es así, a veces pasan estas cosas y hay que estar preparado para todo. El slalom al final es un deporte en el que si no encuentras cómo navegar bien, pues vas muy atascado de arriba abajo, ¿no? Y es lo que ha pasado hoy. No me he encontrado fluido en ningún momento y he tenido que luchar mucho contra el agua y al final eso te trae muchos errores como me ha pasado y la verdad es que al final el deporte es así, en slalom especialmente este tipo de cosas suelen pasar y esta vez me ha tocado a mí y listo, la temporada es larga y hay que seguir. El objetivo de la temporada es el Mundial de Alemania en julio y estas pruebas son importantes, siempre son importantes, pero siempre son preparatorios para el objetivo final, ¿no? Yo la verdad que aunque hoy no hayan salido las cosas, me siento bien, creo que puedo hacer una buena temporada y ahora tenemos unas pruebas importantes en junio para la preparación del Mundial y la verdad que estoy con ganas y me veo motivado. And next to go is the semifinal. Last full away and 5.28. Tak, presja jest do rekord, ale nie jest jedna piąta sekunda i kluczowa. Rekord do semifinale.